Estos son los materiales básicos que utilizaremos en el vídeo de hoy. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Bienvenidos a un nuevo tutorial. El tubo o rulo de cartón que utilizaremos como base de este trabajo se obtiene de reciclar la base que viene a veces con madejas o bobinas de lana o algodón, como esta. También vamos a necesitar dos piezas de cartón, un cartón un poquito más grueso que el que viene con las cajas de galletas, que recortaremos con la circunferencia interior del tubo, del círculo que vamos a utilizar, y la circunferencia exterior. Una lo utilizaremos para realizar la base y otro la tapa. No os doy medidas, cada uno tiene que adaptarlo al tubo de cartón que posea. Y vamos a empezar formando la tapa o culete, pegando la circunferencia interior con cola blanca, ajustándola bien a todos los bordes y dejando secar. Para reforzar esta zona y las uniones voy a utilizar cinta craft adhesiva. También podemos utilizar cinta carrocera, cinta de pintor. Voy a cortar pequeños trozos, unirlos entre sí para cubrir toda la circunferencia. Le haremos piquetes y pegaremos a la base de cartón. E iremos amoldándolo a la circunferencia y a la base de cartón. El borde superior o boca del cilindro vamos a reforzarla con la misma cinta. Pegaremos todo el perímetro exterior, le haremos cortes y pegaremos la cinta hacia adentro. Más cositas que vamos a necesitar. Tiras de cartón corrugado. ¿Que no tenéis? No os preocupéis, os voy a explicar cómo vamos a conseguir estas. Yo las he sacado de un cartón normal de las cajas de leche. He cortado tiras con el alto que necesitaba, 3 centímetros, y el largo que daba de sí la caja. Humedecemos la parte superior del cartón, la parte impresa, la dejamos actuar un minuto escaso para que se humedezca bien el cartón y levantamos desde uno de los bordes hacia el final. Y voilà, ya tenemos cartón corrugado. Para forrar parte de las piezas voy a utilizar este diseño en papel de scrap que tiene un aire steampunk en uno de sus lados. Luego veremos que utilizaré también el otro. He recortado una pieza de este papel con el alto del cilindro y curiosamente lo que es el largo da para cubrir toda la circunferencia. ¡Vaya suerte! He colocado una tira de cinta doble cara adhesiva en el centro del papel para que me ayude después a fijar bien el papel a la base, que vamos a pegar con cola blanca. Para texturizar lo que será la base de la tapa voy a utilizar un trocito de malla plástica que acabo de reciclar de un envase de verdura. He recortado una circunferencia un poquito superior a la base de cartón, la voy a fijar en el centro con una gotita de silicona caliente y después bordeando todos los bordes con este mismo pegamento. Y cortaré el exceso de malla del otro lado. Para formar el aro de la tapa voy a utilizar esta pieza de cartón que ya me habéis visto utilizar en otras ocasiones y que reciclo de un envase de quesitos. Ya viene con la forma natural circular y se adapta bastante bien para realizar este tipo de piezas. La pegaré ajustando bien al borde superior exterior con silicona caliente y al llegar al final cortaré el exceso y uniré los extremos. Continuaremos reforzando la zona con las tiras de cartón corrugado que acabamos de realizar.
voy a colocar, tapando esa unión final que acabamos de realizar, la tira, y en esta ocasión voy a utilizar cola blanca para pegar ambas piezas. Cuando llegue al final, cortaré de otra de las tiras de cartón corrugado el trocito que me falta y uniré hasta completar. A la base de nuestra caja también le vamos a poner la misma tira de cartón corrugado, todo alrededor por la parte inferior, que habíamos dejado unos milímetros sin cubrir con el papel de scrap. Lo pegaremos al borde bien alineado con cola blanca. Para endurecer y proteger el cartón, que no se nos deforme con las siguientes manipulaciones que vamos a hacer sobre él, le voy a dar una mano de cola diluida con un poquito de agua, apenas unas gotitas. Extenderé bien toda una capa, tanto en la parte superior donde habíamos pegado la malla, como en todo este cartón corrugado del borde exterior. Y dejaremos secar. Para terminar, con masilla de estuco o masilla tapajuntas, lo que tengáis a mano, vamos a tapar los huecos superiores que ha dejado el cartón corrugado. Con una espátula, desde dentro hacia afuera, vamos a ir tapando estos pequeños huecos. Como el cartón ya está protegido, tiene cierta dureza por la mano de cola que le dimos, es más difícil que se estropee. Con una toallita húmeda retiraremos el exceso de pasta, dejaremos secar y después pasaremos suavemente una lija por encima. Con la base o cuerpo de nuestra caja realizaremos los mismos pasos, protegiendo previamente el papel que pegamos al inicio con una tira de cinta carrocera o cinta de pintor, y después podremos trabajar más tranquilamente protegiendo el papel primero con esa mano de cola blanca rebajada con un poquito de agua y después dándole a toda la parte inferior o culete de nuestra caja una mano de estuco, tapajuntas o enduido. Que cubra bien todo el fondo, dejamos secar y lijamos para alisar. Ya tenemos las dos bases preparadas y montadas. ¿Y cómo la vamos a seguir decorando? Con piezas troqueladas de cartón. Voy a utilizar los troqueles que me enviaron desde Glowland en la última colaboración que hicimos y vimos en agosto. Os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y un código de descuento por si estáis interesados en realizar alguna compra. Y para las distintas piezas he utilizado diferentes cartones. Cartón reciclado de caja de galletas y cartulina normal de color craft. En cualquiera de los dos casos han funcionado perfectamente. Recortamos todas las piezas que necesitamos un par de veces para tener suficientes. Las sacamos de los distintos troqueles ayudándonos de pinzas o algo puntiagudo como un palillo o mondadientes. Y como complemento a estas piezas steampunk que acabamos de realizar, voy a utilizar esta pieza que había realizado en un vídeo anterior con resina blanca, como estáis viendo, con el mismo estilo steampunk. Voy a fijar y marcar el corazón en la pieza en la que quiero colocarlo y tener claro dónde quiero que vaya pegada esta pieza y a partir de ahí ir realizando la composición de la tapa. Ya sabéis que esto va en gustos e ir probando, colocando, pegando piezas, más o menos recargado, libre elección y disposición. Y como en este caso son piezas de cartón, también las vamos a proteger con una mezcla de cola diluida con un poquito de agua. De esta manera impermeabilizaremos todas las piezas para que no se nos arruguen cuando les pongamos diferentes pinturas por encima. Ya ha secado la capa protectora y vamos a pegar la pieza de resina. Para que ésta se adhiera mejor a la superficie, voy a rayarla
un poquito por la parte de atrás con una lija y después pegarla a la base de cartón con silicona fría o el pegamento tipo block. Vamos ya a meterle mano a la pintura y lo primero será preparar esta superficie que acabamos de montar. Voy a darle una mano mezclada de imprimación, también podréis utilizar pintura acrílica blanca mezclada con una gotita de un tono marrón siena. Haré la mezcla y distribuiré muy bien por encima hasta cubrir por completo y dejaremos secar. Continuaré dándole color a las dos franjas de cartón corrugado que pusimos al inicio y voy a utilizar estos tonos de pintura. El efecto de estos colores es mate y empolvado. Voy a utilizar los distintos tonos, el verde, azul, marrón o rojizo, sin dejar secar ninguno de los tonos y mezclándolos entre sí unos con otros, dejando unas zonas más azules, otras más verdosas y otras en tonos marrones. Y el color del fondo del cartón me ayudará a integrar perfectamente todos estos tonos. Este proceso lo realizaré tanto en la parte inferior de la caja como en la tapa. Continuaremos con los mismos tonos manchando la tapa y tapando ese tono piel marrón clarito que le dimos, delimitando un poco qué tonos queremos que después se vayan descubriendo y dejando, como veis, la zona del corazón más oscura o rojiza. Continuamos con la tapa y en esta ocasión voy a darle una pintura al agua en color marrón chocolate, efecto pátina. La textura de esta pintura es semitransparente, como si extendiéramos una pátina a la cera, con la salvedad de que es una pintura acrílica. Voy a extender una fina capa todo por encima y por partes y retiraré el exceso de la parte superior con un paño. De esta forma iremos oscureciendo la parte interior de los huequitos que se han formado entre las distintas piezas. Vamos ahora con el experimento de este tutorial. Vamos a realizar nuestras propias ceras con diferentes colores, partiendo de una cera incolora para muebles, una cera normal, alcohol y pigmentos. Vamos a realizar 4 colores diferentes. En un envase colocaremos un par de gotas de alcohol y a continuación espolvorearemos el pigmento o color que queremos realizar, en este caso un azul turquesa. Con una varilla voy a disolver el color y a continuación le añadiré la cera incolora y mezclaremos bien. Al realizar esta mezcla, la cera se vuelve muy líquida. Tenemos que esperar a que solidifique un poquito para que nos resulte más cómodo trabajar con ella después. Y ya estáis viendo que tengo otros 3 colores realizados. Un tono anaranjado, un morado mezcla de color violeta y rosa y un azul más oscuro, azul océano. Vamos a necesitar una cantidad mínima y lo que nos sobre se conservará en perfectas condiciones hasta que necesitemos volver a utilizarlo. Hemos realizado una pátina con un poquito de color. Además de estos colores voy a necesitar cera incolora y un poquito de cera blanca, que en este caso es una normal comprada. Y el proceso para dar color es muy sencillo. Iremos cogiendo pequeñas cantidades de cera de colores y extendiéndola sobre la superficie que pintamos anteriormente. De la misma manera que hicimos con la pintura, intentando disolver las mezclas de colores. Al lado de la morada podemos utilizar la blanca o la incolora para disolver un poquito el color y que quede menos intenso. El azul fuerte al lado del morado o el azul turquesa al lado del tono más rojizo. Y así iremos dando toda la vuelta a la caja. Con la cera intensificaremos los colores y a la vez protegeremos nuestro trabajo. Este será el acabado final.
Con la cera blanca le daremos unos últimos toques tipo pincel seco a los bordes del cartón corrugado. Dejaremos secar bien todos estos trabajos para que la cera solidifique, haga su efecto y después con un paño seco podemos bruñir o sacar el brillo a este trabajo, sin perder el tono ni el color que tienen las ceras. Repetiremos el mismo proceso en el borde de la tapa superior. Y antes de pasar con las ceras a toda la decoración que le hicimos a la tapa, voy a darle un poquito de luz porque ha quedado la parte superior muy oscura. De nuevo utilizaré los mismos tonos y pinturas acrílicas. A pincel seco mancharé todas las piezas con verdes, azules e incluso taparé el color rojizo que le había dado inicialmente al corazón porque no termina de convencerme. Y después pasaré ya a utilizar las ceras, de la misma manera que en los bordes, en diferentes zonas, intentando intensificar esos tonos morados que me gustan tanto en este trabajo. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Dejaremos secar la cera durante unos minutos y después puliremos toda la zona. Las luces las conseguiremos dándole un pincel seco con pintura acrílica blanca. Efecto metalizado, en esta ocasión no quiero que sean unos tonos muy fuertes, los vamos a conseguir mezclando diferentes tonos de pinturas metálicas y pátinas. Plata, un tono dorado achampanado, que es la pintura acrílica Dora, e iremos intensificando el color dándole efectos metalizados a los bordes de todas las piezas. Lo podemos realizar con la yema del dedo, me habéis visto realizarlo muchas veces, o a pincel seco. Voy a reservar el tono cobrizo para el corazón. Quizás ha perdido un poco la intensidad del rojo inicial que le dimos, pero con el color anaranjado de la pátina va a destacar sobre el resto de figuras. Ojalá se apreciara muchísimo mejor los reflejos metalizados que han quedado en la tapa. Y no le voy a dar ningún acabado metalizado a los bordes, se van a quedar en el tono mate que le dimos con la cera. Pero sí vamos a terminar de decorar nuestra caja con las piezas o engranajes de cartón o cartulina que nos han quedado una vez hemos montado la tapa. Retiramos la cinta carrocera que ha estado protegiendo nuestro bonito papel. Y antes de pegar las piezas vamos a sombrear los bordes de la caja con tinta y un tampón o pincel. Estoy utilizando un tono sepia, marrón. También podríamos utilizar una pátina o pintura acrílica descargando a pincel seco. Para obtener estas piezas hemos seguido los mismos pasos que hemos realizado sobre las piezas de la tapa superior. Hemos protegido con cola blanca, después pintamos con los distintos colores, azules, verdosos, marrones.
Protegemos con las ceras de color, morado, azules, sacamos brillo y después, en este caso sí, he utilizado las pinturas de efecto metalizado, dorados y cobrizos, para darle un acabado brillante a todas estas piezas. Y de verdad que los tonos irisados quedan genial. Y vamos a pegar en ese borde que se verá una vez la caja esté cerrada, todas estas piezas haciendo una pequeña composición. Unas más arriba, otras más abajo, más grandes, más pequeñas, recortando sobre todo las piezas que van pegadas en la parte inferior. Y sombrearemos con tinta o con pátina. El exterior de nuestra caja está terminado y a mí me gusta un montón y ya no lo vamos a tocar más. Pero no podemos dejar el interior de esta caja así. Vamos a forrarlo con los restos de papel que nos han quedado. He recortado dos bases de círculo, una para el interior de la tapa y otro para el interior de la caja, con las medidas de ambas circunferencias, y dos tiras de la misma cartulina con el alto de ambas bases, añadiéndole 1 centímetro más a cada una de ellas y creando una pequeña pestaña a la que le hemos hecho pequeños piquetes en el doblez para que encaje mejor en el soporte. No os doy medidas, esto va en función de la pieza que realicemos cada uno. Y ahora vamos a pegar estas piezas con cola blanca a la base. Así, claro, vamos a envejecer los bordes, matizándolos también con tinta y un pequeño tampón para que se integren mejor en todo el conjunto. Y ahora ya sí, colocamos la cola y fijamos. Y no sería yo si hiciera una caja súper conjuntada. Así que voy a invertir los decorados de la caja interior utilizando el diseño de letras y el de la parte posterior. ¿Quién nos iba a decir que con simple cartón íbamos a realizar un trabajo tan bonito como este? De estilo steampunk, pero con un efecto diferente, quizás no tan oscuro como los tonos a los que estamos acostumbrados y aquellos que ya hemos visto y trabajado aquí con anterioridad en el canal. ¿Qué me decís? ¿Os gusta este estilo? Porque a mí me encanta y podemos realizarlo con todo lo que tengamos por casa. Cartones, masas, masillas, resinas... Bueno, que seguro que no será el último que veamos por aquí. Y con diferentes efectos y acabados. Ah, sí, se me olvidaba. Como detalle decorativo le he colocado unos pequeños brillantitos en la tapa. Sin más misterio que elegir unas perlitas chiquititas de colores que tenía y colocarlos en puntos estratégicos. Ya sabéis que esto va en gustos. Podéis colocarlo o no. Bueno, familia, espero que os haya entretenido este laborioso trabajo. Si os animáis a hacerlo, ya sabéis que estaré encantada de saber vuestra opinión. Y ya no me enrollo más, os dejo hasta la semana que viene, que volveremos, como siempre, con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!